Hola, ¿cómo están? Esta es un pequeño borrador de informe de actividades como investigador mm, para el proyecto Antioquia Mira su Cielo, en este caso del profesor Marco Julio Cañas Campillo, que acompaña a grandes estudiantes de investigadores en este proyecto. Entonces, una de las cosas que proponemos llenar es las actividades de cualificador como investigador, de cualificación que como investigador ha hecho por mes. Entonces, en este caso yo quiero decir que en este caso realicé el módulo sobre estadística descriptiva para en la introducción a ciencia de datos. Entonces, realicé el módulo el módulo completo en estadística descriptiva para ciencia de datos como actividades de divulgación científica para este proyecto y para el proyecto de didáctica en ciencia de datos para el que trabajo con la profesora Mariela. Entonces, realicé ese módulo completo de estadística descriptiva y voy a poner ese módulo completo de estadística descriptiva, el vínculo. Entonces lo ponemos con corchetes en esta línea Markdown y paréntesis para darle la URL, y vamos a didáctica en ciencia de datos y obtenemos efectivamente ese módulo y mostramos que efectivamente si funciona o si le falta algo más. Vamos al repositorio en ciencia de datos en GitHub y nos vamos a la propuesta, a la unidad didáctica. El internet está funcionando como bien, y en la parte de el módulo de preparación o de introducción a los elementos que de estadística se requieren para formarse como científico de datos. En él va una parte de Basic Descriptive Statistics, que es los elementos de estadística descriptiva básicos, y ese es el módulo completo que hemos terminado. Entonces, aquí ya terminamos todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de variabilidad gracias a las investigadoras Janis, a la investigadora Daniela Ornet, Janis Zúñiga. También nos ayudó mucho la investigadora de administración Alejandra, y también nos ayudó mucho la investigadora que para el proyecto nos apoya mucho, que es Amada Tatiana. Entonces, bueno, entre otros que nos han ayudado muchísimo en esto. Entonces miremos cómo nos queda. Pues bueno, entonces este módulo en estadística descriptiva lo abrimos acá, ponemos eso en el informe, entonces aquí en la URL, para que las personas puedan acceder a él a medida que ven también el informe y ven que en ciencia de datos usted debe de ver primero medidas de tendencia central y luego medidas de variabilidad de datos. Cuando vas al primero, a medidas de tendencia central, te encuentras con la media como el primer estadístico que hay que estudiar, luego la mediana, luego la moda, luego los percentiles y listo. Es como ya, este también es otro aporte de la investigadora Dani, a su manera, que nos ha aportado mucho para este proyecto. Y bueno, entonces están todos así articulados de tal manera que si usted entra a media, va a poder tener cómo obtener el cuaderno a través de Open Colab, un video de apoyo que lo lleva, uno o dos videos de apoyos que lo llevan a YouTube, y al final va a tener cómo continuar la secuencia, los referentes utilizados. Ya aquí nos faltan como las tareas en este módulo que estamos implementándolo en un módulo con un modelo pedagógico de Flipped Classroom. Entonces nos quedará faltando aquí ponerle esas tareas, pero ya entonces para eso yo llego y abro el cuaderno. Vamos a ir acá directamente. Cada vez que hacemos estas revisiones nos sirve mucho para poder dejar otra vez esa unidad lo más completa posible en cuanto a referentes. En este caso
en cuanto al modelo pedagógico de enseñanza, en este caso que es Flipped Classroom o de clase invertida, en la que hay unas tareas para realizar cuando estamos en clase y unas tareas para cuando estamos por fuera de clase en ese modelo. Entonces aquí vamos para la unidad didáctica, estadística descriptiva, medidas de tendencia central, y nos vamos para la media y efectivamente ponemos las tareas para realizar por fuera de clase y las tareas para realizar en clase de acuerdo a este modelo. Entonces eso faltaría lo que nos falta para que ese módulo quede de acuerdo a la fundamentación que para él queremos, que es el de el modelo de pedagogía invertida o aula invertida o flipped learning o aprendizaje invertido. Entonces aquí pues ponemos aquí, bueno, pues unas tareas para realizar en casa en este modelo y otras tareas para realizar durante la clase, tareas para realizar durante la clase sobre la media como medida de tendencia central en ciencia de datos, una medida de tendencia central muy importante. Tareas para realizar en clase y por último una propuesta de evaluación. Entonces esas tareas para realizar en casa son tareas que son de memorización, de revisión de los videos en este modelo. Entonces el alumnado en el aula realiza actividades, debates, exposiciones orales, informes en un diario de aprendizaje y un cuaderno de trabajo cooperativo, recibe retroalimentación inmediata del docente y de sus compañeros y también, si fuera necesario, accede a las actividades previas facilitadas por el docente de nuevo. Entonces aquí estas son actividades que en este modelo debe realizar el estudiante en el aula. Entonces aquí alrededor de la media, durante la clase ponemos más o menos unas actividades que nos proponen y ya luego nosotros lo llevamos a la realidad de esta ciencia de datos, de esta propuesta de enseñanza en ciencia de datos. ¿Cómo realizar debates? Bueno, pues un debate sería alrededor de una pregunta, por ejemplo, sobre qué les parece, cuáles son las diferencias entre el modelo, bueno, entre la media y la mediana, como medidas de tendencia central, y cuál consideran más apropiada según el caso. Entonces sería como preguntas como esa. Entonces aquí podemos poner como, entonces, ¿cuál entre la media y la mediana, cuál consideras que es mejor como medida de tendencia central? Entonces, entre la media y la mediana, ¿cuál consideras como mejor medida de tendencia central y por qué? Bueno, entonces, ¿cuál consideras como mejor medida de tendencia central y por qué? Esa es cosa para el debate dentro de las actividades de clase. Entonces esa sería una. Entonces miren que aquí en ese diseño, bueno, debemos de poner como el modelo pedagógico es el de aula invertida y todas las diapositivas, todas las líneas del cuaderno las configuramos como diapositivas para ayudar a la presentación raíz cada vez que se presenta la clase. Y aquí ponemos que aquí ponemos es medidas, corregimos el título, entonces lo ponemos a medidas de tendencia central, la media, y ponemos que el modelo pedagógico que fundamenta esta didáctica de ciencia de datos, el modelo pedagógico que sustenta esta propuesta de unidad
didáctica para la ciencia de datos, o para la enseñanza de la ciencia de datos es el de Flipped Learning. El de Flipped Learning o aprendizaje invertido. Flipped Learning o de aprendizaje invertido. O de aprendizaje invertido. Y para ver algunos aparte sobre ese método, pues ponemos también un hipervínculo para que la persona pueda ir a él y pueda ampliar la información sobre él. Un hipervínculo en esta línea Markdown para corchetes para donde quieres darle para el hipervínculo y paréntesis para la URL que llevará a la persona al referente que le recomiendas para la lectura. Entonces en este caso aquí tendríamos en este para la media, de Flipped Classroom. Entonces así ya tenemos mejor fundamentada con tareas el módulo de media, y miren que él funciona cuando llegas a él en GitHub, el módulo sobre la media. Vamos a volver a él. Sobre la media, él al final te lleva, continúe con la secuencia de enseñanza a través de este vínculo, aunque yo quisiera ponerle continúe con la secuencia de enseñanza, con la mediana. Efectivamente te va a llevar a la mediana, y miren que efectivamente lo hace, y cuando termine de hacer la mediana, pues lo va a llevar a la moda. Entonces mire que aquí lo llevo a la moda, y cuando lo lleve a la moda, aquí debe de, después de la moda, llevarte al siguiente. Vamos a ver dentro de esta unidad, aquí no tenemos ese vínculo, entonces vamos a revisar en la moda, que sería lo que pasó, porque debes de seguir los percentiles. Entonces abrimos el de la moda para corregirlo, porque debe ser una enseñanza articulada. Entonces aquí tenemos que bajar a la moda y decirle continúe su formación. Entonces aquí le ponemos un hipervínculo implícito. Entonces continúe con el concepto de percentiles, también como medidas de tendencia central. ¿Y dónde lo ve? Entonces usted se va efectivamente acá a didáctica en ciencia de datos y lo llevamos por acá a donde estamos trabajando. Esa es la moda, ponemos aquí al lado, y para que nos lleve a percentiles. Bueno, entonces aquí le ponemos percentiles. Entonces ¿dónde estará ese cuaderno de percentiles? Pues nos vamos para él. Entonces en Basis Descript Statistic nos vamos a percentiles, el cuaderno de percentiles, el cuaderno 4, y él al final nos debe llevar a el de medidas de variabilidad. Mírenlo acá. Entonces acá vamos a coger el de percentiles, control C, y lo ponemos en el de moda, que quedaba faltando esa articulación para que las personas puedan seguir su aprendizaje, y actualizamos pues con Git Bash todo en GitHub. Bueno, y también faltaría como de dónde sacó los referentes para la moda. Entonces aquí también ponerle, bueno, en cuanto a la moda, qué referentes se utilizaron para el cuaderno. De pronto es porque también el video en cuanto a la moda no está, entonces hay que hacer también el video en cuanto a la moda, aunque hay uno aquí. Pues aquí hay uno, entonces revisar ese. A ver, interactiva, va para la lectura interactiva. El video es para la ayuda o apoyo a la lectura interactiva y experimental, y así tenemos un poquito mejor el modelo sobre la media, sobre la moda, para poder que se articule con el resto de la unidad. Y debemos de revisar este video para cálculo de la moda utilizando Python, y cómo definir la moda.
Entonces también la definición como el dato más frecuente de una variable categórica, aquí está muy bien definido. Y aquí, bueno, pues en Google Colab se importó el módulo statistic como st y se le pidió que ya era la moda de esta lista de Python y nos dice que el más frecuente es f. Entonces así vemos de que funciona bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que medimos? Pues la función mod del módulo statistic. Esos serían los referentes que necesitamos. Entonces le pone d mod function of statistics module, este module lo ponemos statistics module, statistic.module para la anotación de punto, en la que usualmente se llama a ese medio, y le escribimos, mire que aquí nos lleva la documentación de statistic y nos lleva para cálculo de la mediana con el módulo statistic y también para el cálculo de la moda con el módulo statistic. Entonces aquí con la moda, con el módulo statistic, aquí nos llevamos ese control C y ponemos eso en nuestro cuaderno para que nuestro cuaderno sobre la moda nos quede muy completo en esta unidad didáctica y ayude a las personas con este modelo pedagógico a aprender de manera que los cuadernos estén articulados para poder que lo pueda acompañar en su aprendizaje de una manera articulada y bien pensada. Entonces acá ponemos esos referentes. En los referentes pues ponemos el módulo, la función de statistics .mod functions of statistics model of Python. Entonces aquí nos queda ese referente, entonces ya nos quedó también con referente. Y para actualizar ya todo, que ya tiene articulado y demás, pues entonces nos vamos a cd para irnos a cd 7, que es aquí, bueno, aquí no nos quiere borrar. Vamos a ver si podemos borrar este. Bueno, aquí se nos quedó tildado GISBAS. Vamos a cerrarlo a ver si de pronto también nos sale, pero no quiere. Se nos quedó tildadito. Vamos a ver si lo podemos. Ya se cerró, y entonces volvamos a abrirlo a git bash para actualizar el cuaderno de la moda. Y así nos queda git bash. Bueno, vamos a la unidad cd documents github y nos vamos a 7, que es didáctica en ciencia de datos, y le agregamos git status para que nos diga quién hay que actualizar. Dice que hay mucho que actualizar, entre ellos el de la moda, el cuaderno de la moda. Entonces le decimos git add, adicione todos los nuevos cambios, git commit, ¿qué es lo que hizo? Pues completar el diseño del cuaderno sobre la moda como medida de tendencia central asociada a variables categóricas. Y ya le decimos git push, y ahora sí ya él nos deja todo más organizado gracias a esta revisión. Entonces lo que se busca también con los informes es que al elaborarlos
podamos ver que también quedó nuestros instrumentos de divulgación científica, de los que ayudan, por lo que pretendemos servir a la comunidad en el aprendizaje de la ciencia de datos en este proyecto de investigación han llamado Antioquia Mira su cielo. Ya así, miremos que él, en cuanto a moda, ya viene correcto, miremos lo que sí. Entonces él nos viene, usted se va a moda, el cuaderno de moda, y ya podemos ver las actualizaciones que sobre él hemos hecho. Ya nos llevó, aquí están los referentes, y aquí continúe con el concepto de perceptiles. Ya tiene referentes, tiene el concepto de percentiles, y así ya ese vínculo nos lleva al cuaderno de percentiles para que la persona pueda seguir su formación, y cuando llegue el de percentiles llevarlo al de variabilidad, a las medidas de variabilidad en las que está primero el rango, luego lo va a llevar, aquí nos debe llevar del rango, nos debe llevar a la varianza. Bueno, aquí nos falta ese, entonces vamos a ir allá. Nos dice, bueno, pero entonces ya falta que el rango vaya a la varianza. Entonces aquí en medidas de variabilidad, del rango vaya a la varianza, entonces el rango está fallándonos para comunicar. Entonces, bueno, lo actualizamos. No debe de funcionar todo. Miremos entonces el rango. Entonces acá miremos aquí, continúe en la línea, convertimos en línea Markdown, señalándola y dándole el atajo de teclado la letra M para volver la tecla Markdown o línea Markdown, y que sirve para la comunicación científica. Y luego le decimos doble numeral para título de segunda categoría, corchetes para hipervínculo, paréntesis para la URL del hipervínculo, y entre corchetes el nombre del hipervínculo. Pues continúe con su formación con el concepto de varianza, que ese es el que le seguiría después de rango. Y aquí le diremos, ¿y dónde está ese cuaderno de varianza? Entonces aquí le decimos, bueno, pues ese de varianza subimos en medidas de variabilidad. Aquí está el cuaderno de varianza. Tomamos la URL, control C, y lo ponemos acá, control V. Esa es la manera en cómo le damos el hipervínculo, y cuando lo tenemos, otra vez actualizamos en la red social GitHub a través de Git Bash con el lenguaje Git para este controlador de versiones. Entonces git add espacio punto git commit -m adición de vínculo para conectar cuaderno de rango con cuaderno de varianza. Y así, bueno, pues vamos a git push, y ya con eso lo actualizamos, y ahora sí tenemos entonces una mejor unidad didáctica. Y revisamos, entonces miremos que ya si nos devolvemos a medidas de variabilidad y nos vamos al de rango, ya debemos de tener hipervínculo para ir de rango a varianza, para que eso lleve a las personas en su aprendizaje en una secuencia didáctica apropiada. Entonces aquí bajamos, y efectivamente encontramos que el vínculo para varianza, y con él efectivamente nos vamos para el cuaderno de varianza, y el de varianza tenemos que bajar para ver si tenemos el de desviación estándar, y efectivamente lo tenemos. Y el de desviación estándar nos debe llevar, ya de desviación estándar debe salir de las medidas de variabilidad hacia la estadística inferencial. Entonces aquí nos está, corrijamos ese porque no nos está llevando a las de estadística inferencial. Entonces nos vamos acá para medidas de variabilidad, y nos vamos a la desviación estándar para corregirlo, para que desviación estándar lleve a las personas a la estadística, al módulo de estadística inferencial para ciencia de datos de manera ordenada. Pues mira cómo esta revisión en el informe nos ha enriquecido mucho la unidad didáctica. Pues aquí le ponemos continuos aprendizaje con los elementos de estadística inferencial para Data Science. Así nos falta esa URL, entonces vamos por ella,
Vamos a cogerla de acá, cerramos este. Miremos a ver por qué fue que se nos perdió por aquí. Aquí debe ser este. Y nos vamos acá a medidas de variabilidad. Vamos a la desviación estándar, medidas de variabilidad, la desviación estándar. Para que desviación estándar él nos lleve a medidas de probabilidad. Pues en realidad debemos de ir a Basis Descriptive Statistic, en realidad salir de Basis Descriptive Statistic a Probability and Statistic, probabilidad y estadística, a la distribución normal, hay otras distribuciones, digamos con la distribución normal y también con el análisis de correlaciones. Nos faltaría entonces el cuaderno también sobre análisis de correlaciones, que son conceptos estadísticos que sirven al científico de datos. Entonces nos debe llevar al cuaderno de la normal para que le enseñemos a generar datos que distribuyan normal de manera aleatoria, que la persona empiece a pueda generar datasets artificiales, aprenda a generar datasets artificiales que tengan un comportamiento probabilístico establecido, en este caso el de la normal. Entonces así nos vamos a la desviación estándar y copiamos ese vínculo y así él nos articula y luego simplemente lo actualizamos. Él nos muestra con git status lo que acabamos de actualizar, nos muestra que vea es que el de desviación estándar hay que actualizarlo. Entonces le damos git add espacio punto git commit -m adición de cuaderno de vínculo entre el cuaderno de desviación estándar y el cuaderno de la normal, donde se enseña a crear datasets artificiales con el generador de números aleatorios del módulo random de NumPy y la función normal que nos genera pues estos datos. Bueno, entonces aquí git push de empujar y ya con eso actualizamos la red y ahora sí ya podemos verificar que efectivamente estadística inferencial, el cuaderno de la última medida de variabilidad de desviación estándar lo vincula con el cuaderno de estadística inferencial sobre la normal. Entonces mire cómo funciona de bien. Entonces así aquí tenemos entonces esos datos estadísticos, la distribución normal y bien. Y ya de la normal te debe llevar a los otros, ya te debe llevar a el análisis del cuaderno de análisis de correlaciones y también, bueno, y el cuaderno sobre la distribución uniforme, que también los data science requieren. Entonces faltarían 2 cuadernos para el módulo de estadística inferencial para data science. Entonces esa es una parte del informe, entonces de lo que se ha hecho hasta ahora de este investigador para este proyecto. También hay otras cosas que quiero mostrar. Aquí le damos al mar, cerrar, ya volvemos y cerramos ya todos los cuadernos y es el de la media, entonces también lo cerramos. Y aquí en el informe entonces realizamos ese módulo completo en estadística descriptiva para ciencia de datos de tal manera que la secuencia de enseñanza esté articulada
por hipervínculos. Muy bien, la secuencia. Listo, la secuencia de enseñanza por hipervínculos. Falta nada más el modelo pedagógico en el que se le proponen las tareas a los estudiantes para la casa y los estudiantes y las tareas para la clase, y además un modelo de evaluación, una propuesta de evaluación para cada uno de esos cuadernos. Faltaría esa parte. Entonces, bueno, faltará para cada uno de estos cuadernos adicionar las tareas para casa, o para afuera de clase, y las tareas para clase en este modelo pedagógico de enseñanza llamado Flipped Learning o clase invertida, y el modelo de evaluación o las actividades evaluativas para cada cuaderno. Y así, bueno, tendremos esas que actividades como investigador quisiera resaltar aquí. Y luego pues me viene el párrafo de este mes sobre pensamiento computacional. Yo llevaba desde el mes pasado que estaba mostrando cómo desde mi experiencia docente el lenguaje Python incentiva la competencia de resolver problemas construyendo modelos computacionales. En ese mes me había llamado mucho la atención cómo con la computación podemos resolver problemas de protección de la comunicación, a la que llamamos criptografía, y también me llamó la atención cómo podemos construir un modelo de clasificación de plantas con una red neuronal y aún más su representación gráfica. Entonces yo empezaba a hablar sobre ese primer método de protección de la comunicación, que consiste en sustituir cada letra de un mensaje a proteger por la letra siguiente del alfabeto que le corresponde. Entonces ese lo llaman el método de sustitución. Cada letra de un mensaje a proteger por la siguiente que le corresponde. Aquí estaba poniendo como el gráfico. Entonces como esto está en criptografía, vamos a traer ese gráfico de esa función que lo obtienes fácilmente. Ese es el curso de aritmética. Entonces lo estoy haciendo en el curso de aritmética. Entonces me voy para precisamente o fundamentos de aritmética o didáctica de la aritmética. Me voy acá a didáctica de la aritmética, en la que se muestra cómo enseñar aritmética desde una situación problemática, basados en este autor llamado, un profesor de la Universidad de Antioquia de Planta, muy renombrado, llamado Gilberto Obando. Entonces aquí en las clases él nos va a llevar a esa parte de protección de la información, y en esas clases pues habrán esos gráficos. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle el gráfico 1, que es el de la función 1, esta. Entonces aquí le tomamos copiar enlace de la imagen y la ponemos en nuestro informe acá en el enlace para corregirlo, de tal manera que las personas en ese método de sustitución puedan ver la función que hace el cambio de sustitución de manera de este tipo de diagrama matricial, en la que la A está arriba, que es la letra que se va a sustituir, y se va a sustituir por la letra B, la B por la C, es decir que arriba están las letras del mensaje y abajo por las que van a ser sustituidas, en un método de sustitución de distancia 1, es decir, la A se cambia por la que le sigue en el alfabeto, la B se cambia por la que le sigue en el alfabeto, y así. Eso lleva a unas necesidades. Entonces el código de Python para hacer eso, habíamos visto que importamos el módulo string de Python, que es un módulo, un conglomerado o un archivo .py con muchas funciones para la manipulación del alfabeto en este caso, o mensajes. Entonces, el módulo string nos va a permitir obtener el alfabeto en mayúsculas. Entonces nos provee este módulo
nos provee el alfabeto en minúsculas o mayúsculas, ordenado e indexado. Entonces, así el problema, ahí es donde surge la necesidad de que cuando vas a hacer codificación es importante que utilices el conjunto de los enteros. Entonces aquí viene como, y es que para indexar, y aquí es muy bacano, fue muy enriquecedor ver que mis estudiantes podían sugerir que para ordenar el alfabeto debemos utilizar números enteros, dejemos los enteros positivos, números enteros positivos para ordenarlo, y que computacionalmente la primera posición en este ordenamiento se indexa con el 0. La primera posición en este ordenamiento se indexa con el 0. Bueno, entonces así miren que efectivamente hicimos esa práctica y obtuvimos no solamente el alfabeto, sino con la función len aplicada a string.asi uppercase. Con este obtenemos el alfabeto en mayúsculas con esta instrucción. Entonces vamos a ponerla acá. Entonces cortamos la línea para importar el módulo string, luego con string.asi-uppercase obtenemos el alfabeto en mayúsculas y podemos ver que está indexado u ordenado, porque para acceder a cualquiera de estas letras, llamémoslo, creamos la variable alfabeto, me gusta llamarla alfabeto, pero con mayúscula, queriendo decir que es efectivamente el alfabeto en mayúsculas, alfabeto, nombrándolo a la variable así. Corro y le digo muéstrame a alfabeto y él me lo muestra, y que para acceder a cada una de ellas yo escribo alfabeto y con corchetes, para decirle la primera lo hago a través del 0, o sea a través de enteros no negativos, incluyendo el 0 para la primera. En Python computacionalmente el primero es con 0, y si quiero el segundo, entonces aquí digo, bueno, para acceder, bueno, aquí lo ponemos, a mí no me gusta con mayúscula, entonces para acceder a la primera letra, lo hacemos con el índice 0, y ya para la segunda, pues entonces lo hacemos con el índice 1. Entonces así uno ve que es efectivamente los enteros los que nos sirven para controlar el acceso a la información. Entonces así también vemos de que es gracias a los enteros, así podemos ver que gracias a los enteros podemos acceder a la información, en este caso las letras del alfabeto, de manera organizada.
gracias a el orden, a la propiedad de los enteros de que tienen la propiedad de que todo entero tiene un siguiente. Entonces, un consecutivo. Entonces, gracias a que todo entero tiene un consecutivo. Entonces, esa propiedad es la que hace que este conjunto sea el que se elija para modelar cosas en las que hay que ordenar. Los reales no se pueden utilizar por eso, a pesar de que son ordenados, porque no tienen la propiedad del consecutivo. Usted, por ejemplo, en los números reales, no puede saber quién sigue el 0. No. Mientras que en los naturales y en los enteros sí puede saber quién sigue el 0. Así, después del 0 sigue el 1, pero en esta no. Entonces, después de que tienes el alfabeto y la forma de accederlo a través de números enteros, puedes a través de la función len saber cuántas letras hay en este alfabeto y decir que son 26. Y bueno, pues y para crear la función vimos que la creamos por crear la función que crea la función, esta función codificadora que vimos en el gráfico. Esta función codificadora la debe crear el computador de tal manera que él automáticamente tome las letras de un mensaje y las sustituya. Entonces, para eso él tiene que crear la función como una estructura de datos para él. En este caso fue muy enriquecedor ver que la estructura de datos que era muy apropiada es los diccionarios de Python. Entonces eso también fue muy bacano verlo. Entonces aquí ponemos y fue muy va a poner bacano, quiero ser un poco informal aquí en la manera de escribir. Fue muy bacano ver que debemos automatizar el proceso de codificado de la información. Debemos y para eso entonces existen las funciones de Python, y para ello existen las funciones de Python, las funciones de usuario, esas que se crean con la sentencia def. Entonces aquí ponemos las que se crean con la sentencia def. Entonces, lo que buscamos también con este informe es efectivamente que vaya mostrando todo ese aprendizaje que hizo durante el mes. En este caso, para mí fue muy enriquecedor ver todo eso, gracias a mis estudiantes del curso de didáctica de la aritmética y de fundamentos de la aritmética. Y también fue muy gracias a los investigadores para hacer el proceso de clasificación. Pues bueno, hasta aquí voy a describir esa primera parte de este mes, y luego vamos a agregarle la parte, el trabajo sobre la clasificación, un detector de cetosa representado a través de un diagrama de dispersión y una función lineal. Entonces, cómo construir un detector de cetosa y representarlo a través de un diagrama de dispersión y una función lineal. Entonces, el perceptrón como un clasificador de datos lineales, llevamos aquí, empecemos contextualizando. Entonces aquí ponemos contextualizando en la situación problemática. Queremos tener un instrumento que nos permita saber cuándo una flor de iris es setosa o no. Entonces es simplemente una función que le entregan unos atributos de la flor y ella dice esos atributos corresponden a una flor de iris o no. Entonces, para eso, pues bueno, pongamos la imagen. Entonces, en esta línea Markdown ponemos la imagen de una flor de iris y en particular de las flores de setosa. Entonces, img src igual a, porque estamos contextualizando al lector. Entonces, lo vamos a la imagen de las flores de iris. Pues la siguiente es una imagen de las diferentes flores de iris, y después ponemos una donde específicamente esté la setosa.
Entonces aquí ya ponemos entonces control C, control V, y la siguiente es una imagen de una flor de iris de tipo setosa, de una flor, imagen de una flor de iris de tipo setosa, de tipo setosa. Así vamos a hacer eso. Entonces nos vamos, y esas imágenes las guardamos en el cuaderno asociado a este informe, o también podría ser en el cuaderno de didáctica de la aritmética. Entonces aquí vamos a darle más energía para poder que podamos terminar esta otra parte del informe y no se nos vaya a detener la grabación. Y aquí nos queda, entonces nos vamos a internet para obtener las flores de iris y ver imágenes de ellas. Entonces aquí vamos a las flores de iris, que son hermosas. Aquí vemos imágenes. Flores de iris. Y acá, bueno, pues aquí mostramos esas flores de iris, son hermosísimas, parecidas a las orquídeas, y podemos de pronto coger una imagen en la que aparezcan los tres tipos, la setosa, la virgínica y la versicolor. Miremos a ver si acá tenemos uno de que tenga las tres clases en una sola imagen. Entonces vamos a pedirle una acá, iris, setosa, virgínica y versicolor, según la clasificación de Fisher de los biólogos. Entonces aquí están las tres. Me gusta más como esta, parece como más ilustrativa esta, o esta, que muestra que efectivamente la setosa es una flor de iris pequeña o de dimensiones pequeñas. Entonces cogemos esta y tomamos esa imagen que como que las describe mejor. Se demora un poquito nuestro internet en coger la imagen. Es así lo que buscamos, entonces, escribir el informe completo, en la que vas construyendo como una especie de artículo científico que vas constituyendo con tu experiencia como investigador. En este caso, un artículo que muestra cómo desarrollar el pensamiento computacional a través de Python. En este caso, cómo es que eso resuelve problemas como la codificación de la información a través de Python y la clasificación de flores a través de Python. Entonces, cómo uno puede, en definitiva, aprender eso, resolver problemas como esos utilizando el lenguaje Python, desarrollando su pensamiento computacional. Entonces acá, bueno, se nos está demorando mucho en entrar a la página. Vamos a ver si podemos coger el vínculo desde aquí. Dice copiar enlace de la imagen. Vamos a ver si nos funciona y lo ponemos en nuestro informe. Vamos a ver si aquí lo ponemos en nuestro informe, este de acá, y lo ponemos acá. Vamos a ver si nos queda funcionando. Quedó con una URL muy larga, pero bueno, ahí quedó más o menos bien. Debemos de mejorarla porque que la URL no quede tan larga, pero nos muestra la imagen de lo que queríamos. Y ahora una imagen de setosa. Entonces vamos a pedir una de setosa. Entonces aquí vamos a ver si salimos de una de setosa. Vamos a ponerle flor de iris setosa para verla solita, y aquí nos muestra flor de iris setosa que nos quede solita. Bueno, aquí en imágenes, y aquí nos muestra una setosa hermosa, y nos muestra que esa setosa es como de dimensiones pequeñas, entre las tres tipos de flores de iris.
las setosas de dimensiones pequeñas. Esa es la que más me gusta. Creo que esta imagen también me encanta porque muestra efectivamente la diferenciación entre setosa virgínica y versicolor en cuanto a sus dimensiones. Entonces, así uno entiende cómo Fisher pudo como intuir de que podría utilizar las dimensiones de las flores para clasificarlas. Y así nos generó el dataset de flores de iris. Entonces acá nos traen muchas imágenes alrededor de análisis de datos de este dataset, y vamos a ver si nos trae esa imagen que queremos en cuanto a las flores de iris en toda esta página. Vamos a ver si nos la tiene acá. Nada, pero entonces ¿por qué no nos llevaría a ese viejo? Lo vamos a copiar enlace de la imagen y a pegarlo acá en nuestro informe. Entonces lo ponemos otra vez y lo pegamos en esta para ver si tenemos una mejor ilustración de la situación, una mejor contextualización de la situación, y efectivamente nos sale una foto como mucho mejor, más grandecita, con más detalle, mostrándonos entonces que la setosa es una flor de iris de dimensiones pequeñas. Entonces así concluimos. Así podemos ver que la flor de iris tipo setosa es una flor de dimensiones pequeñas en su sépalo y pétalo. Entonces aquí ya en su sépalo y pétalo, de su sépalo y pétalo, de su sépalo y pétalo. Bueno, entonces ahora sí. Y bueno, ¿y cómo seguimos con la clasificación? Bueno, pues en este caso enseñamos también que en este semestre pues cómo obtuvimos el dataset de Fisher para clasificación de flores de iris. Entonces, bueno, aprendí a obtener el dataset de flores de iris desde la librería Scikit-Learn. Así. Entonces uno como que lo describe, bueno, cómo se hace para que las personas puedan adquirir estas habilidades en ciencia de datos. Pues tomas con la sentencia from, es key, learn, como abreviamos a scikit-learn.dataset en plural, e importa a la función load iris, es decir, la función que carga el dataset de iris. Él no lo trae, y luego creas la variable iris llamando a la función load iris, y como función con parámetro as from con valor booleano de true, queriéndole decir que le dé los datos como data frames. Eso es muy bueno porque cuando usted le pregunta, bueno, ¿y esa estructura de datos de qué tipo es? Entonces le dices con la función type aplicada a ese objeto iris que acabas de crear, y le dice que es de tipo bunch, y le dices, bueno, el tipo de estructura bunch es una estructura de datos o una manera de almacenar los datos parecida a los diccionarios de Python, con los que se puede acceder a la información no a través de números sino a través de palabras, o sea a través de claves. Entonces volvemos esta una letra señalándola a una línea markdown con el atajo M cuando la señalas, parecida a los diccionarios de Python, en los que podemos
acceder a la información a través de palabras y no a través de enteros, como en las listas de Python. Si es mejor acceder a la información, esto es mejor, esto facilita el acceso a la información, esto facilita el acceso a la información. Y ahora miremos efectivamente eso, como es que lo ponemos en... pues entonces yo le digo dame las claves para acceder al dataset iris. Entonces le das iris.case o .keys como método y él te dice las claves. Vea, a través de esta información le dice, vea, las claves son data o la cadena data, la otra son target, frame y demás. De tal manera que si usted quiere ver los datos, entonces escribes iris.data y él te los entrega como un data frame. Entonces miren cómo lo muestra como un data frame, es decir, como una tabla parecida a Excel en la que las filas están indexadas desde 0 hasta 150 y las columnas están con los nombres de los atributos que midieron a las de las flores de iris para poderlas clasificar, que fueron la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces es por eso que es mejor cargarlos así, porque puedes ver los datos de la manera bella y fácil de leer que nos provee la estructura data frames de pandas. Es por eso que los importamos así, con asFrame en true. Si lo pones en false, entonces te los va a importar es como array, y los array de NumPy organizan la información muy bien, pero no le a las columnas no les proveen nombres verbales, entonces no tendríamos estos nombres si lo importamos de la otra manera. Entonces es como poner eso también en el informe. Y así, bueno, también con iris.target, porque nos dijeron que con esa clave obtengo las etiquetas. En ciencia de datos, target se asocia a las etiquetas y data a los atributos. Entonces aquí con iris.target, notación de punto, obtenemos una serie de pandas con los datos. Entonces si puedes ver que efectivamente es así, con type, con la función type aplicada a esta serie, y le dice, vea, eso es una serie de pandas, y eso es lo que describimos en el informe, que efectivamente eso obtenemos. Y así ya tienes de este mes otro párrafo más en tu construcción que muestra tu aprendizaje en esta pasantía como joven investigador. Muchas gracias.